Muy buenas, ¿cómo están, queridos hermanos? Dios les continúe bendiciendo. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Sumaña. Y para mí es todo un honor, es un privilegio el poder compartir con ustedes una palabra de Dios. Bendito Dios que nos da la oportunidad de poder compartir con ustedes, de ser un instrumento para llevar una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Una palabra que deseamos que sea de mucha bendición para muchas personas. Tal vez algunos se identifiquen con esta palabra, algunos tal vez no. Siempre el, el pensamiento del Señor es restaurar a las personas, es lograr que las personas a través de su palabra logren encontrar lo que andan buscando. Tal vez andan buscando diferentes cosas y no las han podido encontrar. Quizás hoy Dios les quiere hablar a su corazón y quizás hoy puedan entender algunas cosas que tal vez no han entendido. Quizás hoy Dios les pueda guiar por un camino diferente. Quizás hoy Dios vaya a cambiar algunas cosas que tal vez no están bien en cada uno de nosotros. La palabra de Dios por eso tiene poder, porque tiene la capacidad de cambiar muchas cosas que nosotros por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia capacidad, por nuestra propia intelectualidad o sabiduría, no podemos cambiar a lo largo de los años. Quizás hemos tratado de mejorar en algunas cosas, de cambiar algunas cosas en nuestras vidas que muy en lo profundo quizás nos damos cuenta que no están bien, pero sin embargo no hemos tenido la fuerza ni la capacidad ni la valentía para poder cambiar. Pues bien, Dios hoy a través de la palabra que nos regala, nos da la oportunidad de poder cambiar cosas. Estos temas no se dan con la idea de señalar a nadie, de juzgar a nadie, de condenar a nadie, porque ni siquiera nosotros mismos sabemos quién nos ve y quién no nos ve, ni siquiera nosotros sabemos a quién Dios a través de nosotros le quiere hablar. Eso es algo muy personal de Dios y aquella persona en la cual vaya a recaer esta palabra. Así es que esta palabra no es para tomárselo a pecho ninguna persona, sino más bien es para abrir nuestros corazones, nuestros pensamientos y decirle al Señor que nos ayude a poder discernir qué es lo que nos quiere hablar. Así es que bendito Dios que nos regala esta oportunidad. Ahí donde usted está, dele gracias a Dios, dele siempre gracias a Dios. A Dios siempre tenemos que darle gracias por lo mucho, por lo poco, porque Él es bueno, porque Él siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Sin importar cómo somos, Él siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Él siempre nos quiere hablar, Él siempre quiere que le escuchemos. A veces la forma que Él usa es a nosotros como instrumentos, pero en realidad quien habla es Él a través de su palabra. Así es que en el nombre de Jesús yo le bendigo y le digo, dele gracias al Señor siempre, sea agradecido con Dios, porque Dios es muy bueno, eso yo se lo aseguro a usted, Dios es muy bueno. Bendito sea Dios. Hoy tenemos un tema que dice la ausencia de Dios en nuestro corazón, la ausencia de Dios en nuestro corazón. Dice que uno de los síntomas que más refleja la ausencia de Dios en el corazón del ser humano es la maldad. Una de las enfermedades, o la enfermedad quizás la enfermedad más dañina que pueda tener el ser humano, quizás no es una enfermedad física, sino una enfermedad en su corazón. La falta de Dios en su corazón es el significado de la ausencia de Jesús en la vida del ser humano. Y una de las formas en que podemos ver reflejadas la ausencia de Dios en el corazón del ser humano es por medio de la maldad que muestra, ¿sí? Desgraciadamente, hay personas que
les ha costado, quizás les ha costado mucho realmente entender lo que significa el amor de Dios, la misericordia de Dios, y por eso quizás actúan como actúan. Entonces es muy fácil darnos cuenta de la ausencia de Dios en una persona cuando el fruto que da es la maldad que lleva en su corazón. Bendito sea Dios porque nos ha dado la oportunidad de compartir con ustedes. Dice, una persona que tiene a Jesús en su corazón difícilmente está buscando a quien incomodar o a quien hacerle daño, ¿cierto? Dice, ¿cómo se le llama a una persona que no tiene a Jesús en su corazón? La Biblia le llama impío o impia, aunque en realidad la verdadera palabra es impíos. Dice, la Biblia dice que un impío es una persona que no siente compasión ni piedad por nadie. Dice que es una persona que realmente no conoce el amor de Dios. Es una persona disfrazada de religiosidad. Y bueno, desgraciadamente es cierto. Hay muchas personas que quizás pasamos metidos en una iglesia de cualquier denominación que sea, pero lo que menos tenemos es el amor de Dios en nuestro corazón. Realmente lo que llevamos es una investidura de religiosidad, pero realmente no reflejamos el amor de Dios en nuestro corazón. Es una persona que no le duele hacer daño, es una persona que le importa muy poco el sufrimiento de otras personas. Es una persona que realmente no es feliz por cómo es ni por lo que tiene, porque su única felicidad es hacer sufrir a las personas, es incomodar a las personas, es hacerle daño a las personas más vulnerables, a las personas más necesitadas, a las personas más débiles. Eso es un impío. Para la Biblia así lo llama un impío. Es una persona que no siente dolor por la necesidad ajena. Es una persona que le importa muy poco estrujar o no estrujar a otra persona. Es una persona que no es feliz con cuanto Dios le ha bendecido, porque en su corazón lo único que hay es una maldad y siempre está buscando ver a quién incomoda, a quién le hace daño. Pero es una persona que está disfrazada de una religiosidad, es una persona que quizás no se pierde los domingos al culto o quizás no se pierde los domingos a misa, pero solo es un disfraz, porque lo que hay en su corazón no es el amor de Dios, sino la maldad, el egoísmo. Bendito sea Dios. Dice, ¿cuántas personas hoy se sienten enfermas? Aún teniéndolo todo, son infelices. No viven felices con lo que Dios les ha dado. Y uno se pregunta por qué. ¿Por qué no son felices con lo que Dios les ha proveído? ¿Por qué no son felices con lo que tienen? ¿Por qué si Dios los ha bendecido tanto, por qué no son felices? Porque quizás su verdadera felicidad es hacerle daño a las personas, es maltratar a las personas. Quizás es la verdadera felicidad que sienten, estar ultrajando a las personas, hacerle daño a las personas. Es muy triste, pero es una realidad. Dice, porque su verdadera felicidad es incomodar, es hacer sufrir a las personas, a los más vulnerables, de más bajos recursos, a los más necesitados. La palabra de Dios en Isaías 57, capítulo 57, versículos 20 y 21, dice, pero los impios son como el mar en tempestad,
que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impios. O sea, como vemos, son personas que son impetuosas, nunca están tranquilas, no son felices con lo que Dios les ha dado, sino que siempre están buscando a quién hacer sufrir, a quién hacerle daño. Son personas que no tienen paz en su corazón. Por eso dice que son como una tempestad. Siempre están buscando a quién ultrajar, a quién maltratar, a quién hacerle daño. No tienen paz en su corazón. Son personas que de alguna manera viven una vida de miseria, pues no son felices con lo que Dios les ha dado. Necesitan saciarse con la debilidad de las personas más vulnerables. Bendito sea Dios. Yo creo que hoy a alguien está hablando Dios en esta palabra. Dice, normalmente las personas que llevan maldad en su corazón no tienen paz. Nada de lo que poseen les hace felices, ni sus propiedades, ni los viajes, ni la playa, ni la montaña. Siempre viven llorando por lo que no tienen, viven una vida de miseria. ¿Por qué una persona tendría que ser así? Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza. La Biblia dice que Dios es amor. Entonces, ¿por qué una persona lleva maldad en su corazón? Pareciera que hay personas que no han recibido a Jesús en su corazón. Bendito sea Dios. Así es. Si somos imagen y semejanza de Dios, y la Biblia nos dice que Dios es amor, y es que Dios es amor, nadie va a dar a su Hijo para que fuera a la cruz si no fue por amor a nosotros. ¿Cómo es que nosotros, siendo a imagen y semejanza de Dios, eso dice el Génesis en el 1:29, varón y hembra creó Dios, dice, la imagen de semejanza de Dios, o varón y varona? ¿Cómo es que no reflejamos realmente el ser hechos a la imagen de Dios? ¿Por qué tenemos ese corazón tan duro? ¿Por qué siempre tenemos que estar buscando, viendo a ver a quién le hacemos daño? ¿Por qué no tener un corazón realmente como Dios y más bien estar buscando a ver a quién le podemos ayudar y no a quién le tenemos que incomodar o a quién le podemos hacer daño? Creo que si preguntáramos que si somos hijos de Dios, todos vamos a decir que todos somos hijos de Dios. Pero entonces, ¿por qué no actuamos como hijos de Dios? Porque siempre tiene que prevalecer esa maldad en nuestro corazón. Tenemos que ser felices con lo que Dios nos ha dado. Tenemos que ser felices con lo que Dios nos ha proveído. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que sentir gratitud con Dios. Orar por los que no tienen. Orar por los que están pasando necesidades. Y si podemos tenderle la mano a aquella persona que necesita, hacerlo. Pero no ultrajarlos. San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios. Como una persona que ha recibido a Jesús en su corazón, que dice amar a Dios, que todos los domingos asiste al culto, o asiste a la misa, o a determinada iglesia, se supone que va porque cree en Dios, porque ama a Dios, porque va con un corazón agradecido a darle gracias a Dios por lo que Dios les ha dado. ¿Cómo una persona así puede llevar a la misma vez en su corazón maldad y amor a la vez? ¿Cómo? Cuesta entender, ¿verdad? Cuesta mucho cómo entender que yo dentro de aquel edificio, de aquella iglesia, me llene de Dios y ame a Dios. Pero cuando salgo de aquel lugar, entonces vuelvo a llenar mi corazón de maldad, de egoísmo, de odio, de rencor. ¿Cómo podemos entender que alguien que dice amar a Dios, que dice que es hijo de Dios, puede llevar a la misma vez odio, maldad en su corazón y a la vez amor por Dios? Dios no va a estar en un corazón donde hay maldad. Dios nunca va a estar allí. Entonces algo no está bien, algo no es normal. Bendito sea Dios. Dice, ¿puede una persona después de haber recibido a Jesús en su corazón hacer daño? ¿Cómo puede llevar una persona en su corazón amor en su corazón y a la vez maldad en su corazón? A veces necesitamos pedir a Dios que escudriñe nuestro corazón a ver realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. En el Salmo 26 encontramos a David pidiéndole a Dios que le escudriñe el corazón. Dice David, le dice, escudriñame el corazón para ver qué hay en mi corazón y guíame. Es decir, nosotros quizás por ignorancia, quizás estamos engañados. Decimos que amamos a Dios, pero por otro lado le hacemos daño al hermano. Entonces, digamos que por ignorancia estamos engañados. Entonces, debemos pedir a Dios que escudriñe realmente nuestros corazones y nos haga ver qué es lo que hay en nuestro corazón, así como le decía David en el Salmo 26. Dice, el rey David había entendido cuán tan importante para Dios eran nuestros pensamientos y nuestras intenciones. El rey David le dice al Señor, pruébame y conoce mis pensamientos. Y le dice, ve y si hay en mí camino de perversidad, o sea, le dice al Señor, escudriñame y dime si hay en mi corazón camino de perversidad. Y entonces le dice, guíame. Después le dice, guíame por el camino de la eternidad, por el camino del bien. O sea, pienso que nos hace falta pedirle al Señor que nos escudriñe el corazón y nos haga ver qué es lo que hay en nuestro corazón realmente. Porque quizás estamos confundidos. Porque por un lado decimos que amamos al Señor, que amamos a Dios, pero por otro lado llevamos maldad en nuestro corazón. Pues algo no está bien. Necesitamos ser humildes y decirle al Señor que escudriñe nuestro corazón
y nos haga entender qué realmente es lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué es que es más fuerte la maldad en mi corazón que el amor por las personas? Jesús nos muestra cuál debe ser la forma en que debemos tratar a una persona que quizás nos ha hecho daño o quizás nos ha perseguido. Correcto. Hoy hay muchas personas que quizás se quejan, se viven quejando porque se sienten perseguidas por otras personas. Personas que quizás se sienten agobiadas, avasalladas, porque se sienten perseguidas. Pero Jesús nos muestra en esta palabra que nosotros debemos de actuar de una forma diferente, no es devolviendo maldad por maldad. Así no es como Dios quiere que nosotros seamos. Él nos enseña en una palabra, por ejemplo, con la historia de Zaqueo, nos enseña la forma en que él trataba a ese tipo de personas. Zaqueo, un hombre, un recaudador de impuestos, un impío, era un hombre egoísta, era un hombre que le importaba muy poco si las personas podían pagar o no podían pagar los impuestos, a él le valía. Si tenía que meterlos a la cárcel, los metía a la cárcel. A él lo que menos les importaba si tenían o no tenían. Hoy hay muchas personas así, que les importa muy poco la necesidad de otras personas, que lo único que quieren hacer valer es su ley, es su verdad, porque manejan una verdad. Son personas que siempre tienen la razón, son personas que siempre tienen la verdad. Y su verdad está por encima del amor, de la misericordia y del perdón. Entonces, Jesús nos enseñó que ese tipo de personas no se tratan devolviéndoles la maldad que ellos tienen por maldad. Así no es como Jesús nos enseña. Y esto va para algunas personas que se sienten perseguidas. Pero Jesús no quiere que caigamos en la misma situación, en la misma forma de ser que ese tipo de personas, y entonces busquemos desquitarnos y busquemos retribuirles la maldad que muestran en sus corazones y hacerlo nosotros. Creo que una persona que dice, como dice San Juan 1:12, que ha recibido a Jesús en su corazón, no puede tener maldad en su corazón. Y si usted es un buen cristiano, y si usted siente que usted ha recibido a Jesús en su corazón, yo le quiero decir a usted que ore por esas personas por las cuales usted se siente perseguido o perseguida. Pida a Dios para que Dios toque el corazón de esas personas. Pida a Dios para que esas personas, al igual que Zaqueo, tengan un encuentro con Jesús y les haga cambiar el rumbo de sus vidas, el rumbo de sus caminos, el rumbo de sus pensamientos. Y que esas personas dejen de ser personas impíos y se vuelvan en personas de Dios, en buenas personas. Dice, todos tienen derecho a una oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Todos tienen la oportunidad de volverse al Señor. La Biblia nos recuerda la historia de Zaqueo. Zaqueo, un recaudador de impuestos, era un impío, no sentía remordimientos por cómo trataba a las personas, le importaba muy poco si las personas podían pagar los impuestos o no. Él no sentía compasión por nadie, ni piedad por nadie. Sin embargo, ¿qué hace Jesús? Jesús le invita a ir a cenar con él. Y Jesús va a la casa de Zaqueo. O sea, Jesús no lo rechazó. Jesús no lo trató mal como lo trataban las otras personas. Nadie lo quería porque era un hombre maldoso. Era un hombre que no tenía contemplaciones con nadie.
No fue la forma que Jesús hizo, hacerlo a un lado, ignorarlo, ¿no? Jesús sabía que en el momento en que él aceptara ir con él y cenar, él iba a cambiar su vida. Hoy muchas personas lo único que necesitan es tener un encuentro con Jesús, es cenar con Jesús ahí en medio de la intimidad, en medio de una oración, para cambiar sus vidas, para cambiar su mentalidad de maldad, cambiarla por una mentalidad de amor, de misericordia. Dice Jesús, hasta que conoció a Jesús, y está hablando de Zaqueo. La Biblia dice en el Evangelio de San Lucas que Zaqueo, al ver a Jesús sentado con él en la mesa, sabiendo Jesús lo que era él, sintió tanta gratitud que le dijo al Señor Jesús: He aquí, Señor, que doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si alguna vez defraudé a alguien, lo devuelvo cuadruplicado. Bendito sea Dios por la palabra. Como vemos, Jesús no rechazó a Zaqueo por ser un impío. Jesús le dio una oportunidad de volverse del camino del egoísmo, de volverse del camino de su corazón duro. Y Zaqueo pasó de ser un impío, pasó a ser un hombre de Dios. Bendito sea Dios. Eso es lo que Dios quiere, queridos hermanos. Dios quiere que las personas se vuelvan a Dios. Dios no quiere que nosotros devolvamos maldad por maldad. No, Dios quiere que nosotros recibamos a esas personas y le hagamos ver que hay un Dios, que es un Dios bueno, que hay un Dios que les ama de igual manera, que hay un Dios que está dispuesto a perdonarles su manera de ser, su forma de ser. Zaqueo entendió eso. Entonces, el deber nuestro es ser como Jesús, no rechazando a las personas, sino orando para que las personas también tengan un encuentro con Jesús y pasen de ser impíos, pasen a ser hombres y mujeres de Dios. De verdad, bendito sea Dios porque me dio la oportunidad de poder compartir con ustedes una palabra. Como les decía, el deber nuestro no es juzgar, condenar o señalar. Eso es algo que le toca a Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Pero si usted es una de las personas que tal vez se está sintiendo perseguida o se siente agobiada por personas que le tratan de hacer daño, de incomodar, usted no tiene que tomarla contra esas personas. Usted tiene que orar por esas personas para que esas personas tengan un encuentro con Jesús y cambien ese corazón de piedra que tienen, y cambien ese corazón tan duro, y el Señor ponga un corazón de carne y envíe su espíritu a vivir allí para que sean personas transformadas por el amor de Jesús, por la misericordia de Jesús. Hoy hemos recibido una palabra de paz. Es una palabra de paz y de esperanza. Una palabra sabiendo que Dios puede transformar aquellos corazones que están un poco alejados del Señor. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña, y Dios me los continúe bendiciendo.